Alabado sea Jesucristo y María Inmaculada. Bienvenidos a este domingo 32º del tiempo ordinario. Vamos a leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 38. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Saduceos viene del nombre Sadoc. Sadoc era uno de los oficiales del rey David. Lo pueden leer en el primer libro de Reyes. Y este sacerdote Sadoc era instrumental en haber consagrado rey de Israel al segundo y al hijo de David, Salomón, y no al propio hijo Adonijah de David, quien debería de haber sido proclamado rey. Sin embargo, allí con unas tranzas, este sacerdote Sadoc unge a Salomón, y Salomón lo recompensa haciéndolo el primer sumo sacerdote de Israel, el primero que es único sacerdote de Israel. Y de allí viene el nombre. Los saduceos son personas que nomás aceptan los primeros 5 libros de la Escritura como divinos. No aceptan los demás escritos del Antiguo Testamento y por lo tanto no aceptan ni los profetas, ni los libros de la sabiduría, ni los salmos, ni nada de eso. Solamente los primeros 5 libros del Antiguo Testamento que tienen su autoridad con Moisés. Y entonces dice aquí: como los saduceos niegan la resurrección de los muertos. La primera vez que aparece la resurrección de los muertos o este pensamiento en la Escritura es en el libro de Daniel capítulo 12, y era algo todavía no muy conocido. Los fariseos creían en la resurrección en los últimos días, pero los saduceos no, por el hecho de que Moisés nunca habló de resurrección, según ellos. Vamos a ver. Ellos le acercaron a Jesús y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Esto es verdad. Hay una ley, la ley llamada del divinto o del cuñado, en donde el hermano del hermano fallecido que murió sin haber dejado un hombre varón, no se trata de cualquier criatura, sino un hijo varón, tenía la responsabilidad de casarse con la viuda de su hermano y así tener un hijo varón con ella para perpetuar el nombre y la descendencia de su hermano. Y le preguntan a Jesús este caso imposible y ridículo, ¿no? Y le dicen, hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás hasta el 7º tomaron por esposa a la viuda, y todos murieron sin dejar alguna sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Es ridículo lo que le presentan a Jesús, porque es ridículo su pensamiento y quieren poner a Jesús en ridículo, pero Jesús sabe de dónde viene y les contesta muy bien. Se están basando los saduceos en una historia que nosotros encontramos en el libro de Tobit, capítulo 3, la historia de Sara, una mujer que había sido poseída por un espíritu inmundo, por un espíritu malo, y se casó con 7 hombres, y la noche del matrimonio los 7 murieron trágicamente por este espíritu maligno que ella tenía. Pero aquí le ponen a Jesús esta prueba para ponerlo a prueba para ver cómo responde. Su pregunta es: ¿de quién va a ser esposa la mujer? Porque los 7 la tuvieron como esposa. Y aquí es importante ver que el matrimonio en este tiempo no tenía nada que ver con amor, con placer, con cariño. A ellos no les interesa saber a cuál de ellos ama más o cuál de ellos va a ser su amor de su vida. No, la mujer servía para un propósito en aquel tiempo y era valorada para una cosa: para poder tener hijos varones, para poder perpetuar el nombre y la presencia de la persona. Entonces la pregunta que le hacen a Jesús es: ¿a quién de ellos va a perpetuar su nombre? ¿Quién es responsable para perpetuar su estancia, su importancia, su historia, su herencia? Jesús les dijo y les respondió: en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura,
los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. En esta vida los hombres y las mujeres se casan, pero en la vida futura aquellos que sean juzgados dignos no lo harán. Esto es importante también para nosotros. ¿Por qué? Porque al igual también nosotros tenemos esta misma creencia, ¿verdad? Hay mucha gente que nos dice, ¿no? Cuando muere, por ejemplo, un esposo le dice, no, hasta que se vuelvan a encontrar en el cielo. O nos reunimos de nuevo en el cielo, nos encontramos de nuevo en el cielo. Como si nuestros seres queridos se vuelven a casar en el cielo y viven como marido y mujer en el cielo y viven como familia en el cielo. Y también nosotros como religiosos, muchas veces se nos hace fácil decir cuando muere un hermano o una hermana de nuestra congregación, están ya en la comunidad del cielo. El matrimonio es de este mundo y no del otro. Los votos religiosos son de este mundo y no del otro. ¿Por qué? Porque dice Jesús, allá ya no se van a casar, allá ya no hay necesidad de casarse. ¿Por qué? Porque ya no hay necesidad de buscar herederos que perpetúen mi nombre, porque ya no hay necesidad de tener alguien que engendre o alguien que pueda heredar mi nombre, mi historia, mi posesión y me perpetúe. ¿Por qué? Porque seremos como ángeles y los ángeles no reciben vida de ningún ser humano. Los ángeles no tienen papá, no tienen mamá, no tienen abuelo, no tienen bisabuelo. Los ángeles reciben su vida directamente de Dios y comparten de la misma vida de Dios. Y así seremos nosotros. Porque el Señor al resucitarnos nos comparte su misma vida que Él tiene, nos da de la misma vida de Dios. Y dice Jesús, y que los muertos resucitan. También Moisés lo dice. Ustedes que creen en Moisés, ni siquiera lo conocen. Dice, también Moisés lo dice en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de los muertos, sino de vivo. Algo interesante de estos tres hombres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, es que los tres tenían mujeres estériles. Los tres tenían mujeres que no podían tener hijos sin la intervención de Dios. Y aquí de nuevo, si Dios los llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es porque Dios les continúa a darles vida. Siguen siendo personas importantes para Israel porque siguen siendo queridos, amados, protegidos por Dios. Dios sigue protegiendo a Abraham, a Isaac, a Jacob y a su descendencia. El Dios de Jesucristo, el Dios Padre de Jesucristo, no es solamente un Dios que resucita, aunque lo hace. Es un Dios que nos comunica su misma vida. Es un Dios que nos comparte la misma vida de Él. Es un Dios que nos hace y nos hará renacer, pero nos hará renacer de su misma vida, ya no la vida terrenal. No es un perpetuar nuestra vida terrena en el cielo, sino que tendremos nuestro inicio no en nuestros papás y nuestras mamás terrenales, sino en la misma vida de Dios, que es una vida llena, una vida eterna y una vida capaz de engendrar más vida a los demás. Dios los bendiga.